y bienvenidos al podcast La Tertulia Científica. Hoy vamos a hablar de Guntiz, un proyecto desarrollado por los alumnos de proyectos en química que combina química y salud. Y para ello, pues hemos traído a sus creadores, Andreu, Elia y Paula, que está por ahí detrás. Así que, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues para empezar, Andreu, si tuvieras que explicar Guntiz a alguien que no conoce el proyecto, ¿qué le dirías? Pues yo diría que Gumtiz es un chicle funcional que contiene un indicador de pH que es las antocianinas, que es el indicador presente en los arándanos. Y este indicador cambia de color en un pH ácido. Entonces, cuando tú te tomas el chicle y cambia de color, indica que el pH de tu saliva es ligeramente ácido. Y esta acidez puede indicar presencia de caries. Entonces es importante destacar que no detecta directamente las caries. Exacto, sí. El Guntiz lo que hace es alertarnos de una situación de riesgo, es decir, que podemos tener caries. No sustituye un diagnóstico odontológico. ¿Y por qué decidisteis crear Guntiz? Decidimos crear Guntiz al ver que las caries siguen siendo un problema muy frecuente, sobre todo en niños. No solo son las caries, sino ser conscientes de cuando el pH bucal es demasiado ácido. Queríamos que fuera una herramienta sencilla y visual. ¿Y para quién está enfocado Guntiz? Guntiz está enfocado para niños a partir de 5 años hasta cualquier edad, aunque principalmente hemos enfocado este producto a los niños, ya que en muchas ocasiones no son conscientes de la importancia de la higiene y salud bucodental. El cambio de color y el formato lo hace atractivo y fácil de entender. Y aparte de la venta general del producto, también habíamos pensado hacer campañas escolares con charlas y tal para enseñar sobre problemas como las caries y enseñar salud bucodental. Y sobre esto que acabas de mencionar, ¿cómo os imagináis la aplicación de Guntiz en los colegios? Pues la idea es integrar Gumtiz dentro de campañas de prevención de caries que ya existen o incluso crear campañas dentro de centros educativos. No sería solo dar el chicle, sino acompañarlo de una pequeña explicación sobre qué es el pH bucal, por qué es importante la salud bucodental. El tema de las charlas es algo que no hemos desarrollado aún, pero pensamos que puede ser muy beneficioso y es una idea que hemos pensado para un futuro. O sea, no se trata solo de consumir el producto, sino usarlo como una herramienta educativa, ¿no? Efectivamente, el cambio de color permite que los niños vean de forma directa cuando el pH de su boca es más ácido, por ejemplo, al consumir unos ciertos alimentos. Eso hace que el concepto sea mucho más fácil de entender que no una explicación teórica. ¿Y cómo se podría llevar a la práctica en las clases? Por ejemplo, podríamos hacer talleres de salud bucodental y los alumnos podrían masticar el chicle, observar el cambio de color y luego relacionarlo con hábitos de higiene como el cepillado o la reducción de consumo de azúcares. Eso también permite que los niños participen activamente, ¿no? Sí, y creemos que esa participación es clave. Cuando el aprendizaje es interactivo, el mensaje se interioriza mucho mejor y tiene más impacto a largo plazo. Además, al plantearlo como una campaña institucional, como a nivel de la Comunidad Valenciana, se podría llegar a un número muy amplio de alumnos y unificar el mensaje de prevención. Muy interesante, muy buena iniciativa, la verdad. No, sí. Vale, ¿y por qué un chicle? Los chicles sin azúcar estimulan la saliva y ayudan a neutralizar ácidos. Es un producto cotidiano y no muy invasivo, y permite el contacto directo con la saliva. Y esto es esencial para que el indicador pueda actuar. Vale, ¿y por qué la saliva ayuda a neutralizar los ácidos? La saliva tiene la capacidad amortiguadora porque contiene bicarbonato y proteínas que actúan como un tampón para contrarrestar la acidez causada por alimentos y bacterias, manteniendo el pH en un rango saludable que protege de esta manera el esmalte dental y previene las caries. ¿Y cómo funciona el cambio de color? Pues como he dicho antes, utilizamos antocianinas, que son es el pigmento natural de los arándanos. Y nada, un indicador actúa de que cuando el pH cambia,
pues cambia el color de esta sustancia. Y de esta manera se puede ver que el pH de la boca es así, como ya hemos dicho algunas veces antes. ¿Y podríais decirnos cómo funciona el indicador? ¿La elección del indicador? Sí. Vale. Bueno, pues para seleccionar el indicador, primero hicimos un largo estudio bibliográfico para buscar las mejores opciones disponibles, porque no sabíamos. Entonces, pues... y después de haber barajado opciones, pasamos a la fase del laboratorio, donde extrajimos los indicadores de las fuentes naturales e hicimos un estudio comparativo de entre los distintos indicadores. Y así escogimos nuestro indicador, que era la antocianina. Claro, lo difícil fue encontrar un indicador que fuera pues estable y que mostrase color. Muy bien, muy bien. Durante la entrevista habéis hablado del resultado final, pero ¿cómo fue realmente el desarrollo del proyecto? La verdad es que fue un proceso bastante intenso, porque el proyecto estaba formado por varias partes y no todas se podían hacer al mismo tiempo. ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, primero tuvimos que investigar bastante sobre indicadores de pH y sobre la relación entre el pH bucal y las caries antes de poder empezar con el trabajo experimental. Y después de todo esto, como he dicho antes, vino la parte del laboratorio, que la verdad es que fue una de las más complejas, porque había que probar los distintos indicadores, ver su estabilidad y comprobar si eran compatibles con la base del chicle. Y es que además, pues muchas de las veces pues no obteníamos los resultados esperados, entonces eso afectaba después a nuestra planificación inicial. Entonces la organización ha sido muy importante, un reto, supongamos. Sí, ha sido de los mayores retos que hemos tenido, porque teníamos que coordinar tareas, coordinar tiempos y coordinar responsabilidades. Fue bastante complicado. Y también sobre todo porque cada fase dependía mucho de la anterior. No podías avanzar si la anterior no había terminado. Aún así, trabajar con una metodología de gestión de proyectos nos ayudó mucho en el trabajo, no perder de vista los objetivos y tener una visión global del proyecto. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de la planificación, del resultado final, del impacto social. Vamos a hablar ahora del dinero. Wow. En vuestro proyecto habéis estimado un presupuesto de 150.000 euros. ¿Cómo se justifica ese reparto de dinero en el proyecto? Pues muy buena pregunta, porque la verdad es que 150.000 euros puede parecer mucho dinero para un simple chicle. Pero en realidad es que este presupuesto no es solo para fabricar chicles, sino para todo lo que lleva atrás, para desarrollar el proyecto completo desde cero como un proyecto industrial real. Entonces, ¿en qué se va realmente ese dinero? Perdón. La mayor parte del presupuesto se concentra en dos bloques: el personal, que supone aproximadamente un 44% del coste total, y el material, que representa alrededor de un 40%. Esto incluye horas de trabajo técnico, ensayos de laboratorio, pruebas de estabilidad y validación del proceso. A ver, para que yo lo entienda, no es en sí el chicle, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Exacto. Por ejemplo, solo las pruebas de laboratorio suponen casi 70.000 euros porque incluyen la selección de indicador, el desarrollo de la formulación, la fabricación del prototipo y pruebas de toxicidad y estabilidad. ¿Y por qué es tan importante invertir en esa fase? Porque estamos trabajando con un producto destinado a niños y para el consumo humano. No podemos permitir que el cambio de color no sea fiable, que el indicador no sea estable o que el producto no cumpla con la normativa alimentaria. Y una vez superada esa fase, ¿el producto sería viable? Sí, por supuesto. De hecho, una de las conclusiones del proyecto es que una vez desarrollado y validado el producto, el coste por unidad sería muy bajo, con un objetivo de unos 10 céntimos por chicle, lo que hace viable para campañas escolares y también para una venta general. Por eso decimos que la mayor inversión está al principio, es el precio de hacer un producto seguro y sólido. ¿Y a qué precio se vendería Gunty? En el proyecto no planteamos un precio de venta definitivo, porque Gumtiz no está pensado inicialmente como un producto puramente comercial, sino como una herramienta preventiva. Pero aún así, ¿tenéis una idea aproximada del precio por unidad o qué? Pues a partir del análisis de costes, estimamos que el coste de producción del chicle sería bajo una vez superada la fase de desarrollo.
Eso permitiría fijar un precio de venta reducido, accesible para campañas escolares y para el público en general. La idea no es competir con otros chicles comerciales, sino mantener un precio que permita cubrir costes y facilitar su uso en programas de prevención de caries. Entonces, no buscáis maximizar beneficios, ¿no? Efectivamente, el objetivo principal no es el beneficio económico, sino el impacto social. Por eso el precio de venta se plantea como un elemento clave para garantizar que Gumtiz puede utilizarse en colegios y campañas públicas. O sea que el precio está ligado al enfoque social del proyecto. Sí, un precio bajo pues facilita que las administraciones públicas o los centros educativos puedan incorporarlo como herramienta de prevención. Ah, bueno, pues muy bien. Hmm. Y entonces, ¿qué impacto puede tener? Pues como hemos dicho antes, queremos implantar un control de prevención en escuelas de la Comunidad Valenciana, integrado en campañas educativas, fomentando la prevención ya desde edades tempranas. Muy bien. Y para terminar, después de todo el trabajo que hay detrás, ¿qué os gustaría que se llevara la gente de Gumtiz? Pues el mensaje principal es que la prevención también puede ser sencilla y entender que lo que pasa en nuestro cuerpo es el primer paso para cuidarnos. Y que la química no es algo lejano, sino que puede aplicarse a problemas reales del día a día. Bueno, pues ya hemos terminado, así que pues muchas gracias por compartir vuestro proyecto con nosotros y por acercar la ciencia de una forma tan clara. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Muchas Gracias por invitarnos.